Hola a todos, yo soy Cintia Paola López Plaza, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Extensión Mazatlán, y el día de hoy nos encontramos en esta oncocápsula hablando acerca del tema del cáncer de nasofaringe. Comencemos. El carcinoma nasofaringio es el único de la región de la cabeza y el cuello que tiene algunas características que lo distinguen de otros tumores malignos de dicha región. Es un tumor de origen epitelial con una distribución entre las poblaciones bien definida, prevaleciendo en algunas regiones del mundo. Las áreas de mayor riesgo se encuentran en el sureste asiático y en el sur de China. Nuestro país se encuentra entre las áreas de bajo riesgo. Este tipo de tumor ocurre predominantemente en hombres con un radio de incidencia de 4.5 sobre 1.4. La curva de incidencia de edad es diferente a otros tipos de cánceres de la región de la cabeza y el cuello. Este ocurre en pacientes jóvenes, incluyendo niños, pero el pico de incidencia es visto entre los 55 y 64 años de edad. Este carcinoma es muy raro en México, como lo es entre los caucásicos europeos y los estadounidenses. Representa apenas el 0.1% de la totalidad de las neoplasias malignas y en la región nacional de neoplasias malignas del 2003 se presentaron 59 casos, lo cual corresponde al 0.005% de los tumores malignos. Empezamos a hablar un poco de las generalidades. Para empezar a comprender el cáncer de nasofaringe es importante entender la anatomía de la región. La nasofaringe es parte de la garganta y se encuentra directamente detrás de la cavidad nasal, por encima de la orofaringe y por encima y detrás del paladar blando. La nasofaringe tiene la forma de una pequeña caja de 2 a 3 centímetros de ancho y 3 a 4 centímetros de alto. Cuando el paladar blando se eleva, forma el suelo de la nasofaringe. La nasofaringe está situada justo debajo y delante de la base del cráneo. En cuanto a su patología, la Organización Mundial de la Salud los clasificó de la siguiente manera. El carcinoma celular escamoso queratinizado tipo 1 es la forma esporádica y más común en áreas no endémicas. El carcinoma celular escamoso no queratinizado se subdivide en tipo 2 diferenciado y tipo 3 indiferenciado. El tipo 3 está asociado a áreas endémicas con el virus de Epstein-Barr y mejor pronóstico que otros tipos, y carcinoma celular escamoso basaloide con pocos reportes, altamente agresivo y con mal pronóstico. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos los no hereditarios y los hereditarios. Los no hereditarios, el virus de Epstein-Barr, el más importante en áreas endémicas. Este riesgo se incrementa con la interacción de otros factores con predisposición genética, factores ambientales, alimentos con conservantes y tabaquismo. El virus del papiloma humano fue encontrado en afección de nasofaringe en 4 de 45 casos. Sin embargo, debido a que se presenta concurrentemente con tumores de orofaringe, su relevancia es difícil de determinar. En cuanto a los factores de riesgo hereditarios, tener un familiar con cáncer de nasofaringe aumenta el riesgo de padecer esta patología 7 veces. Por este motivo, algunos autores sugieren tamizaje a familiares de primer grado de pacientes con este diagnóstico. Se ha asociado con ciertos alotipos, polimorfismos genéticos que actúan sobre el gen del metabolismo de las nitrosaminas. Respecto al cuadro clínico, se divide en etapas tempranas y etapas tardías. Las etapas tempranas se dice que frecuentemente se origina en las fosas de Rossi-Müller. Puede ser asintomático por largo tiempo y posteriormente desarrollar cefalea causada por afección de los pares craneales. La tríada masa cervical, epitaxis, otitis media serosa es infrecuente, sin embargo, la aparición de estos síntomas individualmente es común. Respecto a las etapas tardías, se caracteriza por tumores ulcerados, sangrantes, exofilíticos y ulcerados de gran tamaño con la sintomatología de las etapas tempranas. Puede ocurrir erosión de la base del cráneo con afección de los pares craneales, por inervación de los senos cavernosos, con tendencia a metástasis cervicales tempranas, ocurriendo el 75 al 90% durante el diagnóstico inicial.
Se sugiere el siguiente abordaje diagnóstico que inicia con historia clínica. En esta se debe incluir factores de riesgo, lugar de procedencia del paciente, sintomatología clínica y tiempo de evolución de esta. Exploración física, evaluar deformidades, aumento de volumen, epitaxis, obstrucción nasal, otitis de recepción, pares craneales y cuello. Tener siempre en mente sintomatología subjetiva de síndromes paraneoplásicos. Las pruebas diagnósticas serían rinoscopía, nasofaringoscopía, evaluación anterior y posterior de las fosas nasales, excluir lesiones submucosas como posible epicentro tumoral en nasofaringe, fositas de Rosemuller, incluyendo región superior y posterior. Tomografía de cráneo y cuello contrastada. Define la ubicación tumoral, valora erosión ósea cortical, sin embargo no es exacta para tejidos blandos ni delimitar lesiones. Es sensible y específica para lesiones cervicales linfáticas mayores de 1 centímetro. La resonancia magnética de cráneo y cuello es el estudio de elección superior en la identificación y delimitación de tejidos blandos, estructuras óseas, fascias faringobacilar, invasión del seno de Morgani, espacio parafaringeo y metástasis linfáticas menores a 1 centímetro. La tomografía de tórax es específica pero poco sensible. El 80% de las lesiones menores de 1 centímetro no son detectables por este método. En cuanto a la tomografía por emisión de positrones o tomografía computada, hace una detección de enfermedad a distancia, seguimiento post-tratamiento, incluso altamente eficiente en las detecciones de metástasis linfáticas y óseas. Gammagrafía ósea. 75% de las metástasis son óseas, especialmente en pacientes con estadios avanzados. Detección de ADN del virus de Epstein-Barr presenta una sensibilidad del 96% y especificidad del 93% por medio de la PCR. La detección en sangre es baja mientras que en plasma es alta. Tamizaje. Se ha descrito la utilización de tamizaje para zonas de alto riesgo. Se determina el antígeno viral en su cáspide usando la inmunoglobulina A en unión con el ADN del virus en plasma, lo cual lo hace altamente eficiente. En cuanto a la estadificación, el carcinoma de nasofaringe se estadiará clínica e imagenológicamente. Se utilizará la clasificación del TNM del Comité de Conjunto Americano del Cáncer. Para realizar en la misma es necesario tener un estudio de biopsia del tumor primario confirmatorio, una descripción clínica e imagenológica de la lesión primaria, evaluación clínica, imagenológica e histológica de los ganglios regionales y evaluación de las posibles diseminaciones a distancia. En cuanto al sistema TNM, funciona de la siguiente manera. T0 conlleva sin evidencia del tumor primario, T1 sin extensión parafaringeo, T2 con extensión parafaringeo, T3 afección de la base del cráneo de los senos paranasales, T4 afección de los pares craneales, hipofaringe, órbita, fosa infratemporal o extensión intracraneal. N0 sin metástasis ganglionales regionales, N1 metástasis unilaterales en los ganglios cervicales igual o menor a 6 centímetros por encima de la fosa clavicular, ganglios retrofaringeos unilaterales o bilaterales iguales o menor a 6 centímetros o ambos. N2 ganglios cervicales bilaterales iguales o menores a 6 centímetros. N3 ganglios mayores a 6 centímetros o extensión a la fosa supraclavicular. M0 sin evidencia de metástasis, M1 metástasis identificada. De acuerdo al sistema TNM, podemos clasificar el cáncer nasofaringeo en 4 distintos estadios, tal como se muestra en los cuadros correspondientes. Radiosensible. Con esta mortalidad se logra supervivencia a 5 años de 90% para el estadio 1 y el 84% para el estadio 2A. Se utiliza la radioterapia de intensidad modulada, la cual es una forma avanzada de radioterapia que provee altas dosis al tumor, con bajas dosis a los tejidos normales vecinos.
disminuyendo así las complicaciones como xerostomía. Para los pacientes con estadios 1 se utiliza la radioterapia únicamente, mientras que en los estadios 2, 3 y 4 se recomienda la radioterapia con quimioterapia concomitante. El agente estándar utilizado es el cisplatino, el cual provee beneficios tanto en la sobrevida global como en el control regional y a distancia. En los pacientes con moderado registro de metástasis se utiliza cisplatino con radioterapia de intensidad modulada de manera concomitante, mientras que en los pacientes con riesgo elevado de metástasis se recomienda un esquema de inducción con cisplatino y docetaxel por 3 ciclos. En el caso de la enfermedad metastásica, se debe considerar la quimioterapia paliativa en aquellos pacientes con un buen estado general. La primera línea de tratamiento se basa en los platinos. En el caso de recurrencia locorregional, se debe estratificar antes de iniciar el tratamiento con el fin de elegir el más adecuado. En caso de pacientes con criterios de resecabilidad, bajo volumen tumoral y que se puedan obtener márgenes quirúrgicos libres, se pueden realizar nasofaringectomías de resecante con quimioterapia adyuvante. En aquellos con tumores irresecables se recomienda la radioterapia externa y, si es posible, braquiterapia asociada. Y en aquellos con buen estado general, iniciar quimioterapia sistémica basada en cisplatino. En conclusión, la evaluación diagnóstica oportuna en el cáncer de nasofaringe es de vital importancia al proporcionar una estrategia de tratamiento efectiva con menor morbimortalidad. Según la experiencia institucional de varios autores, en las etapas clínicas tempranas se sugiere la radioterapia radical como modalidad única. En etapas intermedias avanzadas, los tratamientos combinados con quimioterapia, radioterapia concomitante o secuencial, dependiendo de cada paciente, y quimioterapia única en pacientes metastásicos a distancia. Indiscutiblemente, los pacientes con persistencia o recurrencia serán candidatos a cirugía, pero en un porcentaje muy bajo entran en este esquema debido a la localización y el tamaño tumoral, recomendándolo solo en los tumores RT1 y RT2 y adenopatías persistentes en cuello. La paliación de síntomas clínicos es una alternativa a considerar. Acorde con el análisis de la literatura y evidencia existente, las estrategias utilizadas son adaptadas a los alcances de la institución como ente al alto nivel del sector salud. El tratamiento integral prevalece, asegurando mejores desenlaces de la calidad de vida, así como el control de la enfermedad cuando es posible. Finalmente, damos por concluida esta sesión. Espero les haya servido. Nos vemos hasta la próxima.